Las manecillas del reloj en la opulenta oficina del 50º piso parecían burlarse de Ricardo Montenegro. Cada tic-tac, un martillo golpeando su cráneo. Afuera, el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un espectáculo de belleza que contrastaba brutalmente con el caos que se arremolinaba en su interior. Hacía 15 años, en una tarde como esta, se había reído de un niño descalzo que le suplicaba unas cuantas monedas para comprar leche. Aquel día había aplastado la esperanza de ese niño bajo el tacón de su zapato italiano de 30,000 pesos, considerándolo un simple entretenimiento. Hoy, mientras el eco de sirenas crecía desde la calle, Ricardo comprendió con una claridad aterradora que no había aplastado nada. Solo había plantado una semilla, y después de 15 años de silencio, regada con una paciencia inhumana y una determinación forjada en el fuego de la humillación, esa semilla finalmente había germinado para estrangularlo. El aire acondicionado de la tienda de conveniencia en el corazón de Polanco era un lujo gélido, un insulto directo al calor sofocante que aplastaba las calles de la Ciudad de México. Para Mateo Hernández, un niño de apenas 10 años, cuyos pies descalzos conocían mejor el asfalto agrietado de Iztapalapa que el mármol pulido, aquel frío era como entrar en otro mundo. En su puño cerrado, sudoroso y pequeño, aferraba con desesperación las únicas monedas que poseía, el resultado de una semana entera recogiendo botellas de plástico. Eran apenas 20 pesos, una fortuna para él, pero una miseria insignificante en aquel santuario de productos importados y precios exorbitantes. Su objetivo era claro y urgente: una pequeña lata de leche en polvo para su hermana, Sofía, cuyos llantos de hambre se habían convertido en la banda sonora de sus noches y la principal causa de las ojeras permanentes en el rostro de su madre. «Fuera de aquí, mocoso! Ahora mismo, antes de que llame a seguridad». La voz de la gerente, una mujer de mediana edad, con el rostro endurecido por el desprecio, cortó el aire como un cuchillo. Todos los clientes, vestidos con ropas de diseñador y absortos en sus teléfonos de última generación, se giraron para observar la escena con una mezcla de curiosidad y molestia. Mateo, sin embargo, no se movió. Permaneció firme frente al mostrador, sus grandes ojos oscuros fijos en la mujer, no con miedo, sino con una resolución que parecía demasiado antigua para su edad. «Por favor, señora». Su voz tembló, pero no de pavor, sino por el esfuerzo de contener las lágrimas de frustración. «Mi hermanita tiene hambre. Solo tiene 6 meses y no deja de llorar. Solo necesito un poco de leche». La gerente soltó una risa seca y cruel, un sonido que resonó en el silencio expectante de la tienda. «Con 20 pesos no te alcanza ni para una botella de agua aquí, niño. Esta es una tienda para gente decente, no un albergue para mendigos. Ahora lárgate antes de que te saque a patadas». El desdén en su mirada era palpable, un muro invisible que separaba su mundo de opulencia del universo de carencias en el que Mateo habitaba. Para ella, él no era un niño desesperado intentando cuidar de su familia. Era una mancha, una imperfección en el paisaje prístino de su tienda, algo que debía ser limpiado y desechado lo más rápido posible, para no incomodar a la verdadera clientela, a la gente que importaba. Justo en ese momento, la campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de una nueva figura. Era Ricardo Montenegro, el magnate inmobiliario más poderoso y temido de todo México. Vestido con un traje a la medida que costaba más de lo que la madre de Mateo ganaba en un año, había entrado solo para comprar una botella de agua mineral importada de los Alpes suizos. Acababa de salir de una reunión en la que había cerrado un negocio de 1,000 millones de pesos, y la interrupción causada por el pequeño niño frente al mostrador fue como una piedra en su zapato de piel de cocodrilo.
Su rostro, acostumbrado a la adulación y la obediencia, se contrajo en una mueca de fastidio. Mateo, sintiendo la imponente presencia detrás de él, se giró. Vio al hombre elegante y en un acto de desesperación pura, sus ojos se iluminaron con una última chispa de esperanza. «Señor, por favor», dijo, su voz apenas un susurro. «Le juro que se lo pagaré cuando sea grande. Mi abuela siempre decía que, aunque el mundo sea duro, siempre hay alguien con un buen corazón dispuesto a ayudar. ¿Podría ser usted esa persona hoy?». Era una súplica simple y honesta, un llamado a la humanidad básica que él creía, en su inocencia infantil, que debía existir en todas las personas, sin importar cuán ricas o poderosas fueran. Ricardo Montenegro se detuvo en seco, mirando de arriba abajo al niño sucio y descalzo que se atrevía a dirigirle la palabra. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en sus labios. «¿Sabes quién soy yo, mocoso? Yo no construyo edificios. Yo construyo imperios. No reparto limosnas a vagabundos que interrumpen mi día». Su voz era seda y veneno, una calma peligrosa que helaba la sangre. No estaba enojado, estaba divertido, como un gato que ha encontrado un ratón particularmente pequeño e indefenso con el cual jugar antes de dar el golpe final. La humillación pública para él era una forma de arte, un deporte que practicaba con maestría. «No soy un vago, señor», respondió Mateo, su voz recuperando una fuerza inesperada mientras la dignidad se erguía para luchar contra la humillación. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negaba a derramarlas frente a ese hombre. «Mi padre murió en una misión del ejército sirviendo a este país. Mi madre tiene 3 trabajos para mantenernos, pero hoy se desmayó por el cansancio. Por eso estoy aquí. Solo quiero que mi hermanita deje de llorar». Cada palabra era una verdad afilada, un pedazo de su dolorosa realidad que arrojaba a los pies de aquel hombre, esperando, contra toda lógica, encontrar un ápice de compasión. Ricardo soltó una carcajada que resonó en toda la tienda, un sonido frío y desprovisto de cualquier alegría. «¡Qué historia tan conmovedora! Déjame adivinar. Lo siguiente es que necesitas dinero para una operación de corazón abierto para tu perrito enfermo. Esta gente siempre inventa las mismas tragedias baratas para dar lástima». Se volvió hacia la gerente, quien observaba la escena con una sonrisa de complicidad. «Llame a seguridad de una vez. Este tipo de plagas deben ser erradicadas de lugares como este. Arruinan el ambiente». El placer que obtenía al ejercer su poder sobre los más débiles era evidente, una adicción que alimentaba su ego insaciable. Fue en ese preciso instante, cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, que algo extraordinario sucedió. Mateo no bajó la cabeza, no huyó llorando. En cambio, levantó la barbilla y miró directamente a los fríos ojos grises de Ricardo Montenegro. Y con una serenidad que dejó a todos los presentes sin aliento, pronunció las palabras que se convertirían en una profecía. «Usted recordará este día por el resto de su vida, y cuando lo haga, se dará cuenta de que desperdició la oportunidad de conocer a la única persona que podría haberlo salvado de sí mismo. Subestimar a alguien por su apariencia es el error más caro que una persona puede cometer». Ricardo frunció el ceño, momentáneamente desconcertado. Había algo en la mirada de ese niño, una fuerza silenciosa, una sabiduría ancestral, que no correspondía a sus 10 años de vida. Era como mirar a un viejo adversario, no a un niño insignificante. Por un segundo, una extraña sensación de inquietud lo recorrió, pero la desechó rápidamente, atribuyéndola a la ridiculez de la situación. Mientras los guardias de seguridad se acercaban para sacar a Mateo, él apretó sus 20 pesos en el bolsillo y en voz alta y clara para que todos lo oyeran, hizo un juramento.
Le juro que le pagaré, señor Montenegro. Cuando, y sea grande, le pagaré cada centavo de esta humillación. Si esta historia sobre una promesa forjada en la desesperación y un juramento que atravesaría 15 años de historia ha despertado tu interés, quédate para descubrir cómo 20 pesos y una humillación pública se transformaron en el jaque mate más espectacular que el mundo financiero de México haya presenciado jamás. Una lección sobre cómo la dignidad, cuando es pisoteada, puede convertirse en el arma más poderosa de todas. Los guardias de seguridad eran dos moles de músculo con uniformes impecables, sus rostros impasibles como si estuvieran tallados en piedra. El más grande extendió una mano para agarrar a Mateo del brazo, su toque más una amenaza que una acción. «Vamos, niño, se acabó el show. A la calle». Su voz era un gruñido bajo, acostumbrado a lidiar con problemas de forma rápida y eficiente. Pero antes de que pudiera arrastrar al niño, la voz sedosa de Ricardo Montenegro los detuvo. «Esperen», dijo, levantando una mano, con una sonrisa sádica. «Dejen que se quede un poco más. Esto se está poniendo divertido». Se acercó a Mateo, sus zapatos italianos brillando como espejos oscuros sobre el mármol blanco. Se agachó lentamente hasta que su rostro quedó a la altura del de Mateo, el olor a su costosa colonia invadiendo el espacio del niño. «¿Así que tu padre fue un héroe del ejército? ¡Qué noble! ¿Y tu madre tiene 3 trabajos? Déjame adivinar. Limpiadora, lavaplatos y... ¿qué más? ¿Vendedora de chicles en un semáforo?» Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para despojar a Mateo de su último vestigio de orgullo, para reducir la lucha de su familia a un cliché despreciable. Los otros clientes ya habían sacado sus teléfonos, grabando discretamente la cruel escena. Mateo mantuvo la cabeza en alto, su mirada firme. «Mi madre es enfermera en el turno de noche en el Hospital General. Durante el día, trabaja en una maquiladora de ropa y los fines de semana cuida a personas mayores. Apenas duerme 4 horas para que a mi hermana y a mí no nos falte nada». La precisión y el orgullo en su voz descolocaron a Ricardo por un segundo. No era la respuesta lastimera que esperaba. Era una declaración de hechos, una defensa inquebrantable del honor de su madre, una mujer cuya resistencia y sacrificio Montenegro nunca podría comprender. «¡Qué historia tan inspiradora!», se burló Ricardo, sacando un billete de 500 pesos de su cartera de piel. El billete, fresco y nuevo, parecía un tesoro, inalcanzable. «Te haré una propuesta, pequeño héroe. Arrodíllate aquí, frente a todos, y pídeme perdón por haberme molestado. Pide perdón por tu insolencia. Si lo haces de forma convincente, quizás considere darte este billete para tu trabajadora familia». El silencio en la tienda se hizo denso, pesado. Incluso los guardias de seguridad parecían incómodos ante la crueldad gratuita de la situación. Era un espectáculo de poder en su forma más pura y perversa. Mateo miró el billete. 500 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Significaba leche para Sofía durante semanas, tal vez incluso un medicamento que su madre necesitaba. Podía sentir los ojos de todos clavados en él, esperando su reacción. El rostro agotado de su madre apareció en su mente y el llanto incesante de su hermana resonó en sus oídos. Por un momento que se sintió como una eternidad, la duda lo asaltó. El pragmatismo luchó contra el orgullo. ¿Qué importaba arrodillarse si eso significaba aliviar el sufrimiento de su familia? Ricardo sonrió, creyendo que había ganado, que finalmente había encontrado el precio de la dignidad de aquel niño. ¿Lo ven? Al final, todo el mundo tiene un precio, solo es cuestión de encontrar la cantidad correcta. Pero justo cuando la palabra «sí» estaba a punto de formarse en los labios de Mateo, hizo algo que nadie, y mucho menos Ricardo Montenegro, podría haber anticipado. En lugar de arrodillarse,
dio un paso atrás, se enderezó todo lo que su pequeño cuerpo le permitía y habló con una voz clara y resonante, una voz que no tembló ni una sola vez. Mi padre no murió defendiendo este país para que su hijo se arrodillara ante hombres pequeños con carteras grandes. La frase cayó como una bomba en el silencio de la tienda. El rostro de Ricardo Montenegro pasó de la diversión sádica a una furia oscura en un instante. El color abandonó sus mejillas y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas de hielo. ¿Cómo me has llamado? Siseó, su voz baja y amenazante. El juego había terminado. El ratón no solo no se había acobardado, sino que le había mordido. «Me ha oído perfectamente», respondió Mateo, guardando sus 20 pesos de nuevo en el bolsillo como si fueran el tesoro más grande del mundo. «Mi padre fue el sargento Esteban Hernández. Él me enseñó que la medida de un hombre no está en el tamaño de su cuenta bancaria, sino en la fuerza de su carácter. Y por lo que puedo ver, usted, señor Montenegro, es el hombre más pobre que he conocido en toda mi vida». El murmullo entre los clientes se hizo más fuerte. Algunos, visiblemente impresionados por el valor del niño, bajaron sus teléfonos, sintiendo de repente vergüenza por haber sido espectadores pasivos. La autoridad de Ricardo estaba siendo desafiada públicamente, algo que no toleraba, y menos viniendo de un niño de la calle. Se inclinó hacia Mateo, su aliento fétido por la rabia. «No sabes con quién estás hablando, mocoso insolente. Puedo destruir la vida de tu familia con una sola llamada telefónica. ¿Dónde dijiste que trabaja tu madre? En el Hospital General. Una palabra mía a la junta directiva y esta misma noche estará en la calle, rogando por trabajo». Era su movimiento final, su carta de triunfo, la amenaza directa y brutal contra lo que más amaba el niño. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, un miedo genuino y helado. Pero había aprendido desde muy pequeño, en las duras calles de su barrio, que los depredadores huelen el miedo y se alimentan de él. No le daría esa satisfacción. «Puede intentarlo», dijo con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. «Pero entonces tendría que explicarle a toda la ciudad por qué un hombre tan poderoso como usted se preocupa tanto por un niño de 10 años que solo quería comprar leche para su hermana. Vivimos en tiempos interesantes, ¿no cree? Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Y el Internet, señor. El Internet tiene una memoria excelente». Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Ricardo pareció genuinamente preocupado. Su mirada se desvió rápidamente hacia los teléfonos que aún lo apuntaban, calculando el daño potencial. Un video viral de un multimillonario humillando y amenazando al hijo huérfano de un soldado podría ser una pesadilla de relaciones públicas, una mancha que ni todo su dinero podría limpiar por completo. «Dejen de grabar inmediatamente», gritó a la multitud, su voz teñida de un pánico que no pudo ocultar. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La escena había sido capturada desde múltiples ángulos. Mateo observó el cambio en el comportamiento de Ricardo con un interés casi científico. Era fascinante ver cómo los hombres que se creían dioses se convertían en cobardes en el momento en que sus acciones enfrentaban la posibilidad de consecuencias reales. «Sabe, señor Montenegro», dijo Mateo, pronunciando su nombre con una precisión perfecta, haciendo que el hombre se diera cuenta de que el niño sabía exactamente quién era desde el principio. «De verdad que le pagaré cuando sea grande, pero quizás no de la forma que usted se imagina». La promesa ya no era una súplica, era una declaración de guerra. Nadie en esa tienda elegante, en ese momento cargado de tensión, podría haber previsto que estaban presenciando el primer choque entre dos fuerzas destinadas a colisionar de manera espectacular. No sabían que cada palabra cruel de ese día se convertiría en el combustible
para una de las venganzas más metódicas y devastadoras que la élite mexicana jamás había visto. Una venganza que no solo buscaría retribución personal, sino que redefiniría por completo el concepto de justicia en un país acostumbrado a que los ricos siempre ganaran. Lo que sucedió después de ese enfrentamiento fue algo que nadie, y especialmente Ricardo Montenegro, podría haber imaginado. Entre los clientes que grababan la escena se encontraba Isabela Reyes, una periodista de investigación de uno de los periódicos más importantes del país. A sus 52 años, con 3 décadas de experiencia exponiendo la corrupción corporativa y los abusos de poder, reconoció inmediatamente en la escena no solo un acto de crueldad individual, sino un síntoma de una enfermedad social. Vio en Ricardo Montenegro el arquetipo del hombre que había dedicado su vida a desenmascarar. Cuando Mateo finalmente salió de la tienda, con las manos vacías, pero con la dignidad intacta, Isabela lo siguió. Chico, lo llamó con una voz suave pero firme. Él se detuvo y se secó discretamente una lágrima solitaria que había logrado escapar. A pesar de su valentía, seguía siendo un niño de 10 años que había enfrentado a un monstruo. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Mateo Hernández, respondió él, su voz aún ronca por la emoción contenida. En las calles de su barrio, mostrar debilidad era peligroso, una lección que había aprendido a la fuerza. Isabela abrió su bolso y sacó un billete de 500 pesos, el mismo valor que Ricardo le había ofrecido a cambio de su dignidad. Esto es para la leche de tu hermana y lo que necesiten durante la semana, dijo, poniéndolo en la mano de Mateo. Pero quiero que me prometas una cosa. Nunca olvides el nombre de ese hombre y nunca, jamás, dejes que nadie te convenza de que vales menos que él. Tu valor no está en tu bolsillo, está en tu carácter, y hoy demostraste tener más carácter que nadie en esa tienda. Mientras Mateo corría a casa con el dinero y una nueva luz en sus ojos, Isabela llamó a su editor. Necesito que me apruebes una investigación a fondo sobre Ricardo Montenegro. Algo me dice que hoy no ha sido la primera vez que pisotea a alguien por puro placer. Al otro lado de la ciudad, en su penthouse con vistas al bosque de Chapultepec, Ricardo Montenegro ya se había olvidado por completo del incidente. Para él, humillar a un niño pobre había sido solo un entretenimiento pasajero, una anécdota divertida que contaría más tarde en una cena con otros millonarios. No tenía idea de que Isabela Reyes era una depredadora periodística, una mujer que se había especializado en cazar y destruir a hombres exactamente como él. Su arrogancia era su ceguera, un velo que le impedía ver la tormenta que acababa de desatar sobre sí mismo. En los días siguientes, mientras Ricardo cerraba tratos multimillonarios y volaba en su jet privado a paraísos fiscales, la vida de Mateo continuaba su rutina de lucha. Cuidaba de su hermana Sofía, mientras su madre, Elena, trabajaba turnos dobles en el hospital. El pequeño departamento de una habitación en Iztapalapa era humilde, pero estaba lleno de algo que Ricardo Montenegro nunca podría comprar con todos sus miles de millones: el amor incondicional y el apoyo mutuo que unía a esa pequeña familia. Ese amor era la fortaleza invisible que sostenía a Mateo. «Hijo», le dijo Elena una noche, mientras mecía a Sofía para que se durmiera, «la señora Reyes, la periodista, ha vuelto a llamar. Dice que quiere saber si te gustaría participar en un programa de tutorías para niños con altas capacidades. Habló con tus maestros en la escuela y dicen que tu coeficiente intelectual está entre el 5% más alto del país». Mateo la miró con sorpresa. Él solo se consideraba un niño normal que leía mucho porque no tenía dinero para otras distracciones. Elena sonrió con un orgullo que iluminó su rostro cansado. «Tu padre siempre decía que tenías una mente especial.
que veías el mundo de una forma diferente. Lo que Isabela Reyes había comenzado a descubrir sobre Ricardo Montenegro en sus investigaciones era profundamente perturbador. No era solo un hombre de negocios rudo, era un criminal sofisticado. Encontró un rastro de 3 demandas por acoso sexual que habían sido silenciadas con acuerdos económicos millonarios. Descubrió docenas de casos de familias desalojadas ilegalmente de propiedades que él codiciaba, utilizando tácticas de intimidación y vacíos legales para comprarlas muy por debajo de su valor de mercado. Era un patrón constante y sistemático de abuso de poder que se extendía a lo largo de décadas. Pero el descubrimiento que más indignó a Isabela fue uno que conectaba directamente con la vida de niños como Mateo. Ricardo Montenegro había utilizado sus influencias políticas para bloquear la construcción de un hospital público en el distrito de Iztapalapa. La razón era simple y vil. La construcción del hospital devaluaría ligeramente un terreno adyacente donde él planeaba construir un lujoso complejo de apartamentos. Cientos de miles de personas, incluyendo la propia familia de Mateo, se veían obligadas a viajar horas para recibir atención médica adecuada debido a la codicia de un hombre para quien unos cuantos millones más no representaban ninguna diferencia en su estilo de vida. «Mamá», dijo Mateo una noche, mientras estudiaba un libro de cálculo avanzado que Isabela le había enviado. «¿Puedo hacerte una pregunta extraña?» Elena, que estaba doblando la ropa, asintió. «Si alguien le hace algo muy malo a mucha gente, pero tiene tanto dinero y poder que nunca lo castigan, ¿significa que siempre se saldrá con la suya?» Había una intensidad en la pregunta del niño, una seriedad que preocupó a su madre. No era una curiosidad infantil, era una pregunta estratégica, la pregunta de alguien que busca entender las reglas de un juego para poder ganarlo. Elena dejó la ropa a un lado y miró a su hijo. Vio en sus ojos la misma determinación inquebrantable de su difunto esposo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» Mateo desvió la mirada hacia su libro, fingiendo indiferencia. «Solo por curiosidad». Pero Elena se dio cuenta de que había empezado a escribir en un cuaderno especial, uno que mantenía cuidadosamente escondido debajo de su colchón. No sabía qué escribía, pero intuía que en esas páginas se estaba gestando algo importante, un plan que iba más allá de los sueños y pesadillas de un niño de 10 años. Mientras tanto, Ricardo Montenegro continuaba su vida de lujo, completamente ajeno a la semilla que había plantado aquel día en la tienda. En sus cenas de negocios, a menudo contaba la historia del niño pretencioso que lo había desafiado, siempre provocando las risas de los otros millonarios presentes. Deberían haber visto su cara cuando le ofrecí 500 pesos por arrodillarse. Se reía, brindando con una botella de tequila que costaba más que el alquiler mensual de Mateo. Estos niños de la calle necesitan aprender desde pequeños cuál es su lugar en el mundo. Hay que ponerlos en su sitio. Lo que Ricardo no podía imaginar era que Isabela Reyes, a través de una red de fuentes e informantes que había cultivado durante años dentro de la élite mexicana, estaba documentando no solo su crueldad con Mateo, sino también esas conversaciones posteriores. Cada comentario arrogante, cada muestra de desprecio por la dignidad humana, cada risa a costa de los menos afortunados, todo estaba siendo cuidadosamente catalogado, fechado y archivado. Isabela no solo estaba construyendo un caso legal, estaba pintando el retrato de un monstruo. Mateo, por su parte, había hecho un descubrimiento fascinante en la biblioteca pública. Después de investigar todo lo que pudo sobre Ricardo Montenegro, encontró artículos sobre otros magnates y políticos corruptos que habían sido expuestos y derrocados. Estudió cada caso con una meticulosidad casi obsesiva, analizando cómo habían caído, qué pruebas se habían utilizado en su contra, cuáles eran sus
puntos débiles, sus vulnerabilidades. Se estaba convirtiendo en un experto autodidacta en la anatomía de la caída de los hombres poderosos. Interesante, murmuró para sí mismo una tarde mientras leía sobre un político que lo había perdido todo tras la filtración de una serie de correos electrónicos comprometedores. Los hombres como Montenegro siempre cometen los mismos errores. Su arrogancia es su mayor debilidad. Creen que son intocables, que las reglas no se aplican a ellos y eso los vuelve descuidados. En su cuaderno secreto, que ahora llamaba Proyecto Justicia, comenzó a trazar un mapa estratégico, un plan a largo plazo para desmantelar un imperio construido sobre la crueldad y la corrupción. En una de sus visitas regulares, Isabela vio el cuaderno de Mateo abierto sobre la pequeña mesa de la cocina. ¿Puedo preguntarte qué estás escribiendo ahí?, preguntó con curiosidad. Mateo dudó por un momento, pero había llegado a confiar en ella implícitamente. Estoy estudiando a los hombres poderosos que hacen cosas malas. Quiero entender cómo logran salirse con la suya y... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cómo algunos, finalmente, acaban siendo castigados de todos modos. Isabela sonrió lentamente. Había trabajado con fiscales y abogados adultos que no mostraban ni la mitad de la agudeza estratégica que veía en aquel niño de 10 años. ¿Sabes, Mateo?, dijo Isabela, inclinándose sobre la mesa. Hay una gran diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza es caliente, es emocional y a menudo quema a quien la busca. La justicia, en cambio, es fría, es paciente, es inteligente y cuando se aplica correctamente, beneficia a toda la sociedad. Contra alguien como el señor Montenegro, ¿cuál crees que sería más eficaz? La pregunta no era retórica, era una lección, la primera de muchas que le enseñaría en el largo camino que tenían por delante. Hipotéticamente hablando, continuó Isabela, bajando la voz como si compartiera un gran secreto. Los hombres como él tienen 3 vulnerabilidades principales: su ego, su dinero y su reputación. Están interconectadas como las patas de un taburete. Si logras destruir una de ellas de forma contundente, las otras 2 se derrumban solas. El truco no es atacar todo a la vez, sino encontrar el punto más débil, la fisura en la armadura, y golpearla con una precisión quirúrgica, una y otra vez, hasta que todo el edificio se venga abajo. Esa noche, antes de dormir, Mateo escribió una nueva entrada en su cuaderno, una frase que se convertiría en su mantra, en la estrella polar que guiaría todas sus acciones durante los siguientes 15 años. La mejor forma de justicia no es hacer que alguien pague por lo que hizo en el pasado, es construir un futuro tan sólido y justo que las acciones de esa persona se vuelvan irrelevantes, un simple pie de página en una historia mucho más grande. En ese pequeño apartamento de Iztapalapa, sin que nadie en el mundo lo supiera, acababa de nacer el plan de cambio social más ambicioso que la Ciudad de México jamás había visto. Y Ricardo Montenegro, en su torre de cristal, seguía brindando en cenas caras, contando la historia de cómo había puesto a un niño en su lugar. No tenía la menor idea de que cada risa arrogante, cada palabra de desprecio, no era una afirmación de su poder, sino un clavo más en el ataúd que un niño de 10 años, a kilómetros de distancia, estaba construyendo pacientemente para él. La cuenta regresiva había comenzado, aunque solo una de las partes involucradas era consciente de ello. 15 años después. La Torre Montenegro, el reluciente obelisco de vidrio y acero que dominaba el Paseo de la Reforma, era un hervidero de actividad frenética. Ricardo, ahora con 60 años, el cabello completamente canoso y el rostro surcado por las arrugas de una vida de excesos, observaba nervioso desde la ventana de su oficina en el 50º piso. En las últimas semanas, extraños rumores habían estado
circulando por los pasillos de la élite financiera. Una investigación federal de alto nivel, una red de corrupción que estaba a punto de ser desmantelada. Él había desestimado los rumores con su arrogancia habitual, pero una sensación de inquietud persistía. «Señor Montenegro», dijo su secretaria, apareciendo en la puerta con el rostro pálido y visiblemente alterada. «La Fiscalía General está aquí. Tienen una orden de registro y confiscación. Dicen que involucra todas sus operaciones, inmobiliarias y sus cuentas bancarias». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Bajo qué cargos? Esto es un error, una persecución política. Pero antes de que pudiera seguir protestando, 3 agentes federales vestidos de civil entraron en su oficina, moviéndose con una eficiencia silenciosa y profesional. Detrás de ellos, sin embargo, entró una figura que hizo que las palabras se ahogaran en la garganta de Ricardo. Era un hombre joven, de unos 25 años, impecablemente vestido con un traje oscuro que irradiaba autoridad. Llevaba un maletín de cuero y en su rostro había una sonrisa tranquila, una sonrisa que Ricardo reconoció al instante, aunque la última vez que la había visto pertenecía a un niño descalzo y desafiante. El tiempo se detuvo mientras su mente luchaba por procesar la imposibilidad de la escena. «Señor Montenegro», dijo el joven, extendiendo la mano en un gesto que era a la vez una cortesía y una declaración de poder. «Mateo Hernández, fiscal especial de la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que usted y yo ya nos conocemos». La voz era la misma, solo que ahora no temblaba. Era firme, profunda y cargada con el peso de 15 años de preparación. Ricardo miró fijamente aquellos ojos oscuros y decididos, y el recuerdo de la tienda de conveniencia lo golpeó con la fuerza de un tren. La profecía del niño, la promesa. «Tú», balbuceó Ricardo, retrocediendo un paso, «tú eres ese niño, el de la tienda, el niño que le juró que le pagaría cuando creciera», completó Mateo con una calma escalofriante. «Bueno, señor Montenegro, el día del pago finalmente ha llegado». Abrió su maletín sobre la enorme mesa de caoba de Ricardo, revelando no armas ni dinero, sino algo mucho más letal. Una pila impresionante de documentos, carpetas y discos duros, todos meticulosamente organizados. Era el trabajo de una vida, el arsenal que había construido pacientemente durante 1 década y media. Mientras los agentes comenzaban a confiscar computadoras, archiveros y obras de arte, Mateo comenzó su exposición. «Durante los últimos 15 años he dedicado mi vida a estudiar cada uno de sus movimientos, cada empresa fantasma que creó en paraísos fiscales, cada soborno que pagó a concejales y jueces para aprobar sus proyectos, cada familia que fue desalojada ilegalmente de sus hogares para que usted pudiera construir sus torres de lujo, cada centavo que evadió en impuestos. No hay un solo secreto oscuro en su imperio que yo no conozca, señor Montenegro. Lo he estudiado a usted más de lo que he estudiado cualquier otra cosa en mi vida». Mateo sacó una tableta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. «Pero lo que realmente encuentro fascinante, lo que me ayudó a construir este caso de una manera que nunca hubiera imaginado, es su arrogancia. ¿Sabe cuántas veces ha contado la historia de cómo humilló a un niño pobre en esa tienda de conveniencia? Lo hizo en cenas, en yates, en clubes de golf, siempre creyendo que estaba entre amigos». Ricardo palideció, un sudor frío perlando su frente. «Grabadas», susurró, la comprensión finalmente amaneciendo. 63 veces en los últimos 15 años, para ser exactos, confirmó Mateo, sus ojos sin parpadear, siempre riéndose de cómo puso en su lugar a un mocoso pretencioso, siempre admitiendo, con sus propias palabras, el placer que le producía el abuso de poder.
Tocó la pantalla de la tableta y la inconfundible voz de Ricardo Montenegro, amplificada por el pequeño altavoz, llenó la oficina. Estos niños de la calle necesitan aprender desde pequeños cuál es su lugar en el mundo. La grabación continuó, una letanía de arrogancia y desprecio que ahora se había convertido en la prueba más condenatoria en su contra. La periodista Isabela Reyes ha sido de gran ayuda documentando sus expansiones filosóficas a lo largo de los años, continuó Mateo. Y por si se lo pregunta, ella está bien. De hecho, en este preciso momento está abajo, cubriendo en vivo su arresto para el noticiero nacional. El círculo se cierra, ¿no le parece? Ricardo se tambaleó hacia su silla, el peso de la realidad finalmente aplastándolo. Esto es imposible. Era solo un niño mendigando, un nadie. El desprecio seguía ahí, incluso en la derrota. La incredulidad de que su caída pudiera haber sido orquestada por alguien a quien consideraba infrahumano. ¿Un niño mendigando?, replicó Mateo, acercándose a la ventana y observando la multitud de periodistas y cámaras que ya se habían congregado en la entrada del edificio. No, señor Montenegro, estaba pidiendo una oportunidad para demostrar que la dignidad no tiene nada que ver con la cuenta bancaria, que la inteligencia no tiene color de piel ni código postal, y que subestimar a alguien por su apariencia es, efectivamente, el error más caro que un hombre puede cometer. Usted me enseñó esa lección, y yo la aprendí muy bien. Uno de los agentes federales se acercó a Mateo. Licenciado Hernández, hemos encontrado los servidores ocultos que mencionó. Las cuentas en las Islas Caimán, los contratos falsificados, las transferencias a los políticos, todo está aquí. Es aún más grande de lo que pensábamos. Ricardo se levantó bruscamente, en un último y patético intento de recuperar el control. Mis abogados los destruirán. Tengo conexiones en Los Pinos, en la Suprema Corte, en todos los lugares que importan. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Mateo sonrió, una sonrisa triste, casi compasiva. Sacó otro documento de su maletín. Sí, sobre sus conexiones. El senador Ramírez, quien siempre aprobó sus proyectos de ley, fue arrestado ayer por la mañana por aceptar sobornos de usted. El juez Velasco, quien convenientemente archivaba todos los casos en su contra, está actualmente bajo investigación federal y ha sido suspendido. Y el alcalde de la ciudad, quien facilitaba sus desalojos, acaba de presentar su renuncia hace menos de una hora. Como ve, señor Montenegro, no vine a cortar una rama, vine a arrancar el árbol de raíz. El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. Era un castillo de naipes, y Mateo no solo había quitado una carta, había volado la mesa entera. ¿Cómo?, susurró, su voz apenas audible. 15 años, señor Montenegro, respondió Mateo. 15 años estudiando Derecho en la UNAM con una beca de excelencia. 15 años especializándome precisamente en los delitos financieros y de cuello blanco que usted comete como si fueran un deporte. 15 años construyendo una red de aliados en la fiscalía, en el periodismo y en el gobierno. Personas honestas que, como yo, estaban hartas de ver a hombres como usted pisotear este país. Mientras usted brindaba en cenas caras, contando cómo humilló a un niño, continuó Mateo, su voz subiendo de intensidad por primera vez. Yo pasaba las noches en vela, estudiando, preparándome, conectando los puntos. Cada risa suya era un incentivo. Cada historia de su arrogancia era una nueva pieza del rompecabezas. Usted mismo me dio todas las herramientas que necesitaba para destruirlo, y yo, pacientemente, las usé todas. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar sin cesar. En la pantalla, las notificaciones de noticias anunciaban el desplome de las acciones de Montenegro Corp. Los inversores estaban huyendo como ratas de un barco que se hunde. Mi familia
murmuró Ricardo, el pensamiento finalmente golpeándolo. Mi reputación, mis negocios. Mateo asintió lentamente. Su familia descubrirá que la casa en la que viven fue construida con el dinero robado a miles de familias trabajadoras. Su reputación revelará que detrás del filántropo se escondía un depredador, y sus negocios demostrarán que solo prosperaron sobre el sufrimiento de los más vulnerables. Pero quiero que entienda una cosa, Ricardo. No estoy haciendo esto por venganza personal. Eso sería demasiado pequeño. Lo estoy haciendo por todas las familias que usted destruyó, por todos los niños que pasaron hambre porque usted aumentó sus alquileres ilegalmente, por todos los sueños que aplastó en nombre de la codicia. Ricardo se derrumbó en la silla, su cuerpo temblando incontrolablemente. ¿Solo eras un niño? ¿Cómo pudiste planear todo esto? Mateo se dirigió hacia la puerta. Su trabajo allí había terminado. «Porque ese niño aprendió algo muy importante ese día en esa tienda», respondió, deteniéndose en el umbral. «Aprendió que los hombres como usted solo tienen poder sobre aquellos que aceptan ser sus víctimas. Y yo decidí hace 15 años que nunca más en mi vida volvería a ser la víctima de nadie». Mientras los agentes le ponían las esposas a Ricardo Montenegro, unas esposas frías y duras que contrastaban con los relojes de lujo a los que su muñeca estaba acostumbrada, Mateo hizo una llamada. «Mamá, soy yo. Enciende la televisión. Acabo de cumplir la promesa que te hice cuando tenía 10 años». Al otro lado de la línea, la voz emocionada de Elena, ahora jefa de enfermeras en el nuevo y flamante Hospital Público de Iztapalapa, resonó con orgullo y alivio. «Hijo mío, tu padre estaría tan orgulloso de ti. Siempre lo ha estado». Ricardo fue conducido por los pasillos que un día había dominado con una autoridad incuestionable, pasando junto a empleados que ahora evitaban su mirada, sus rostros una mezcla de miedo y, en algunos casos, de satisfacción mal disimulada. En el ascensor, en un último susurro, desesperado, se dirigió a Mateo. 20 pesos, todo esto por 20 miserables pesos de leche. Mateo lo miró no con odio, sino con una profunda lástima. «No, señor Montenegro, no fue por los 20 pesos, fue por los 15 años de dignidad que intentó robarme en un solo instante. La diferencia es que yo invertí mi dolor en educación, determinación y justicia. Usted invirtió su arrogancia en crueldad, corrupción y desprecio. Y hoy, simplemente, cada uno está cosechando lo que sembró». Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, una multitud de periodistas y cámaras estalló en un frenesí de flashes y preguntas. Ricardo se cubrió el rostro instintivamente, un gesto de vergüenza de un hombre que nunca antes la había conocido. Mateo, en cambio, caminó con confianza hacia los micrófonos, listo para dirigirse a la nación. «La justicia no tiene edad, ni clase social, ni color de piel», declaró, su voz clara y firme resonando en todo el vestíbulo. «Solo tiene paciencia y preparación. Hoy, una promesa hecha por un niño de 10 años finalmente se ha cumplido. Y esto es solo el comienzo». Mientras Ricardo era subido a un vehículo federal, una pregunta flotaba en el aire. Una pregunta que todos los que veían la noticia se hacían. ¿Era posible que aquel niño humillado 15 años antes hubiera orquestado no solo la caída de un multimillonario corrupto, sino una limpieza completa del sistema que había permitido que hombres como él prosperaran durante 25 años? ¿En tanto tiempo a costa de los más vulnerables? La respuesta era sí. Y el país estaba a punto de descubrir cuán profundo era realmente el plan de Mateo Hernández. 3 años después del arresto de Ricardo Montenegro, la Ciudad de México era testigo de una transformación que pocos podrían haber previsto. El imponente edificio, que una vez llevó el nombre de Torre Montenegro, ahora lucía en letras doradas un nuevo título:
Centro de Justicia Social Mateo Hernández. Mateo, ahora con 28 años, observaba desde la ventana de su nueva oficina en el piso 50, irónicamente, el mismo espacio desde donde Ricardo había reinado con arrogancia. Pero este lugar ya no servía para alimentar la codicia de un hombre, sino para ofrecer asistencia legal gratuita a familias de bajos ingresos, a las víctimas de depredadores corporativos, como lo había sido Montenegro. «Licenciado Hernández», dijo su asistente, apareciendo en la puerta. «El equipo de la Televisión Nacional ha llegado para la entrevista especial por el tercer aniversario del caso Montenegro». Mateo sonrió, ajustándose la corbata. En esos 3 años no se había detenido. Se había convertido en una de las figuras más respetadas y temidas del país en la lucha contra los delitos de cuello blanco. Su método de investigación, desarrollado desde los 10 años en su cuaderno secreto, había resultado en el arresto de otros 17 magnates y políticos corruptos y en la recuperación de más de 30.000 millones de pesos en fondos robados al erario público. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una prisión federal de máxima seguridad, Ricardo Montenegro se despertaba en su celda de 2 por 3 metros, mirando el techo de hormigón descascarado que había reemplazado su vista panorámica de la ciudad. A sus 63 años, con el pelo completamente blanco y 20 kilos más delgado, pasaba sus días en un estado de shock perpetuo, tratando de procesar cómo un niño, al que había despreciado, había orquestado la demolición completa de su imperio, su vida y su legado. Su esposa le había pedido el divorcio 6 meses después de su detención, llevándose la mitad de los pocos bienes que el gobierno no había confiscado. Sus hijos se habían cambiado de apellido y se negaban a visitarlo, avergonzados de llevar la mancha de su nombre. Las mansiones, los yates, los coches de lujo y las cuentas bancarias en Suiza, todo se había evaporado como si nunca hubiera existido. Había pasado de ser uno de los hombres más poderosos de México a ser un simple número en un uniforme naranja, un fantasma olvidado por el mundo que una vez dominó. Durante la entrevista televisada, el presentador le hizo a Mateo la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Cómo se siente, licenciado, sabiendo que el hombre que intentó humillarlo de una manera tan cruel cuando era solo un niño, ahora está cumpliendo una condena de 25 años en prisión? Mateo miró directamente a la cámara, su expresión serena y reflexiva. «No siento satisfacción por su sufrimiento personal», respondió con calma. «Mi satisfacción proviene de otras fuentes. Siento satisfacción por las más de 400 familias a las que hemos ayudado a recuperar sus hogares. Siento satisfacción por los 50.000 niños que ahora tienen acceso a una atención médica de calidad en el hospital que finalmente se construyó en Iztapalapa con el dinero recuperado de la corrupción de Montenegro». La cámara se movió para enfocar a una mujer sentada en la primera fila del auditorio. Isabela Reyes, ahora directora de periodismo de investigación del periódico más influyente del país. Se había convertido no solo en la mentora que guió a Mateo a través de sus años universitarios, sino también en su compañera de armas, la aliada estratégica que documentó cada paso de su extraordinario viaje. Sus miradas se cruzaron por un instante, un reconocimiento silencioso de la larga y difícil batalla que habían librado y ganado juntos. «Lo más irónico de todo», continuó Mateo, «es que Ricardo Montenegro, en su intento de enseñarme mi lugar en el mundo, creó sin darse cuenta el movimiento que más temía. Su crueldad con un niño de 10 años no solo destruyó su propio legado, sino que inspiró a toda una nueva generación de fiscales, abogados y periodistas que ahora se especializan en delitos contra las comunidades vulnerables. Él quería crear una víctima,
y en su lugar creó un ejército. El impacto de sus palabras resonó en el auditorio y en los hogares de todo el país. En la prisión, Ricardo veía la entrevista en la televisión de la sala común, rodeado de otros reclusos que lo ignoraban por completo. 3 años atrás era un rey. Hoy era solo un número, un don nadie cuya única relevancia era servir como ejemplo de lo que sucede cuando el abuso de poder se encuentra con la verdadera justicia, una justicia paciente y metódica. Escuchar las palabras de Mateo era la peor de las torturas, una confrontación diaria con la magnitud de su error. El presentador hizo la pregunta final, la que cerraría el círculo. Esa promesa que hizo a los 10 años, le juro que le pagaré cuando sea grande. ¿Siente que finalmente se ha cumplido? Mateo se rió suavemente. No solo se ha cumplido, se ha multiplicado exponencialmente. Esos 20 pesos que él me negó se han convertido en 30.000 millones de pesos recuperados para la gente. Ese niño al que intentó arrodillar se ha convertido en la voz de miles de familias que nunca tuvieron a nadie que luchara por ellas. Creo que, en términos de inversión, fue un rendimiento bastante bueno para una promesa infantil. Le pagué con intereses. Durante la pausa comercial, Mateo recibió una llamada. Era su madre, Elena. Hijo, tu hermana Sofía acaba de recibir los resultados de su examen de admisión a la universidad. Obtuvo la puntuación más alta del país. Quiere seguir tus pasos. Quiere estudiar Derecho. Mateo sonrió, recordando a la bebé de 6 meses que lloraba de hambre 15 años atrás. Ahora, Sofía Hernández era una de las estudiantes más brillantes de su generación, una joven decidida a continuar el legado de justicia que su hermano había iniciado. La semilla de la esperanza que Ricardo había intentado pisotear no solo había sobrevivido, sino que había florecido y dado nuevos frutos. Cuando la entrevista se emitió esa noche, las redes sociales explotaron. El hashtag "La promesa cumplida" se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de superación, de cómo habían enfrentado la injusticia y la habían convertido en su motivación para salir adelante. Mateo no solo había encarcelado a un hombre, había encendido una chispa de esperanza y resistencia en el corazón de millones de personas. Ricardo, viendo la entrevista solo en la oscuridad de su celda, finalmente lo comprendió. Su error no fue solo haber sido cruel con un niño. Su error fue haber subestimado el poder transformador de la injusticia cuando se canaliza hacia un propósito más grande que uno mismo. Ese niño de 10 años no solo había cumplido su promesa, sino que había redefinido por completo el concepto de reciprocidad. Le había pagado no destruyéndolo, sino construyendo algo tan grande y positivo sobre las ruinas de su imperio corrupto, que su propia existencia se había vuelto insignificante. Al final de la entrevista, el presentador le preguntó a Mateo sobre sus planes futuros. ¿Qué sigue para el hombre que cambió las reglas del juego en México? Mateo hizo una pausa y luego reveló la siguiente fase de su plan, uno que había estado gestando desde que leyó su primer libro de Derecho. Estoy considerando postularme para el Senado, reveló, porque los cambios estructurales duraderos requieren una presencia en las estructuras de poder, y a diferencia de algunos, tengo la intención de usar esa presencia para servir al pueblo, no para servirme a mí mismo. 3 meses después, Mateo Hernández anunció oficialmente su candidatura al Senado de la República. Su campaña fue un fenómeno sin precedentes. No aceptó ni un solo peso de corporaciones o grandes donantes. Fue financiada en su totalidad por pequeñas donaciones de familias trabajadoras, de estudiantes, de jubilados, de muchas de las personas que habían sido beneficiadas directa o indirectamente por sus investigaciones a lo largo de los años.
era un movimiento popular en su forma más pura. Ricardo Montenegro, el hombre que en su día había controlado a senadores con sobornos y chantajes, vio en las noticias desde la cárcel cómo aquel niño, al que había despreciado, caminaba hacia el poder político más alto del país, no impulsado por el dinero o el miedo, sino por la gratitud genuina y el apoyo de millones de personas. Era la derrota final, la humillación definitiva. Ver a Mateo alcanzar el poder que él había abusado, pero hacerlo de la manera correcta, por las razones correctas. La promesa de 20 pesos se había convertido en algo mucho más grande que el dinero o la venganza. Se había transformado en un movimiento de justicia social que prometía trascender generaciones. Mateo Hernández había demostrado de la manera más contundente posible que la mejor forma de pagarle a alguien que intenta destruir tus sueños no es devolverle el golpe, sino construir una realidad tan exitosa y justa que esas personas y sus acciones se vuelvan completamente irrelevantes. Una simple nota al pie en tu propia historia de éxito. Él había transformado la humillación en educación, la ira en determinación y una promesa infantil en la base de un legado que cambiaría para siempre la forma en que México trataba a sus ciudadanos más vulnerables. La verdadera justicia, como había aprendido, no se trataba de derribar a un hombre, sino de levantar a toda una nación. Y su trabajo, como le había dicho a la nación esa noche, apenas estaba comenzando. El niño de Iztapalapa estaba a punto de enseñarle a la clase política del país el verdadero significado del poder. La campaña de Mateo fue un torbellino. Recorrió el país, no en jets privados, sino en autobuses, visitando las comunidades más olvidadas, las mismas que habían sido explotadas durante décadas por hombres como Montenegro. No prometía riqueza, prometía dignidad. No ofrecía soluciones fáciles, ofrecía trabajo duro y un compromiso inquebrantable con la justicia. La gente respondía con un fervor que no se había visto en la política mexicana en generaciones. Veían en él no a un político, sino a uno de los suyos, un hombre que entendía sus luchas porque las había vivido. Los viejos poderes políticos, los aliados restantes de Montenegro y otros como él, intentaron detenerlo. Lanzaron campañas de desprestigio, lo acusaron de populismo, de ser un radical, pero sus ataques no surtían efecto. ¿Cómo se puede difamar a un hombre cuyo historial era impecable, cuya vida entera era un testimonio de integridad? Cada ataque solo servía para reforzar su imagen de un forastero que luchaba contra un sistema corrupto, lo que aumentaba aún más su popularidad. El día de las elecciones, la participación fue histórica. La gente hizo filas durante horas bajo el sol para votar, impulsada por la creencia de que, por primera vez, su voto realmente podría marcar la diferencia. Cuando los resultados comenzaron a llegar esa noche, la tendencia era innegable. Mateo Hernández no solo había ganado un escaño en el Senado, lo había hecho con el margen de victoria más grande en la historia moderna del país. La promesa de un niño se había convertido en el mandato de una nación. En su discurso de victoria, frente a una multitud exultante en el Zócalo de la Ciudad de México, Mateo no habló de su triunfo personal. Habló de la victoria de la gente. Esta noche no ha ganado un hombre, ha ganado una idea, la idea de que la justicia no es un privilegio para los ricos, sino un derecho para todos. La idea de que la dignidad no se puede comprar ni vender. Y la idea de que el futuro de este país no será escrito por los corruptos en sus oficinas de lujo, sino por la gente trabajadora en las calles, en los campos y en las fábricas. Esta es su victoria. En la prisión, un guardia le contó a Ricardo Montenegro la noticia. Ese chico, Hernández, ahora es senador. Parece que va a ser presidente algún día. Ricardo no dijo nada.
Simplemente se giró en su catre y miró la pared gris. No había nada más que decir. Había sido completamente borrado de la ecuación. Su nombre, que una vez fue sinónimo de poder, ahora solo servía como un cuento con moraleja, una advertencia para otros de su clase. Se había convertido, tal como Mateo lo había predicho 15 años antes, en una simple nota al pie de página. Años más tarde, el senador Mateo Hernández se convirtió en el arquitecto de la reforma anticorrupción más importante en la historia de México. Las leyes que él redactó y promovió cerraron las lagunas legales que permitían la evasión fiscal, aumentaron las penas para los delitos de cuello blanco y crearon mecanismos de transparencia que hicieron casi imposible que los tratos corruptos se realizaran en secreto. Desmanteló, pieza por pieza, el sistema que había permitido la existencia de hombres como Ricardo Montenegro. Su hermana, Sofía, se graduó con honores de la Facultad de Derecho y se unió a él, no en la política, sino como la nueva directora del Centro de Justicia Social, expandiendo su trabajo y ayudando a miles de personas más. Su madre, Elena, se jubiló, pero se dedicó a ser voluntaria en el hospital que llevaba el nombre de su difunto esposo, el sargento Esteban Hernández. La familia que Montenegro había intentado destruir se había convertido en una fuerza imparable para el bien. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina del Senado, Mateo encontró una vieja fotografía. Era él, a los 10 años, tomada por Isabela Reyes el día después del incidente en la tienda. En la foto se le veía delgado, con los ojos demasiado grandes para su rostro, pero con una mirada de determinación inquebrantable. Sonrió. Aquel niño no tenía idea del largo y difícil camino que le esperaba, pero tenía algo que valía más que todo el dinero del mundo: una promesa. Y esa promesa, forjada en el fuego de la humillación, no solo había definido su vida, sino que había ayudado a redefinir el alma de su país. Había demostrado que un solo acto de bondad, el de Isabela, y un solo acto de desafío, el suyo propio, podían con el tiempo mover montañas y derribar imperios. La justicia, al final, había resultado ser la inversión más rentable de todas. La historia de Mateo Hernández se convirtió en leyenda, contada en las escuelas y en los hogares de todo México. Era la prueba viviente de que no importa cuán oscuro parezca el presente, no importa cuán poderoso sea el opresor, la paciencia, la inteligencia y una inquebrantable fe en la justicia pueden, al final, prevalecer. Y todo había comenzado con un niño, 20 pesos y una simple pero poderosa decisión. La decisión de nunca, jamás arrodillarse. Isabela Reyes, en sus últimos años, escribió un libro que se convirtió en un éxito de ventas a nivel mundial: El juramento de 20 pesos. En él documentó no solo la caída de Montenegro y el ascenso de Mateo, sino también las innumerables historias de las personas anónimas cuyas vidas habían sido cambiadas por el movimiento que ellos dos habían iniciado. El libro se convirtió en material de lectura obligatorio en las facultades de Periodismo y Derecho, un manual sobre cómo la justicia puede y debe ser perseguida. Ricardo Montenegro murió en prisión a la edad de 75 años, solo y olvidado. Su obituario en los periódicos fue breve, una nota de 3 líneas en la sección de sucesos. No mencionaba su antiguo imperio ni su vasta riqueza. Solo decía su nombre, su edad y la causa de su muerte. En el gran tapiz de la historia se había vuelto completamente irrelevante, un fantasma cuyo único legado era haber sido el catalizador involuntario de su propio némesis. Mateo, por su parte, nunca buscó un cargo más alto. Después de 2 mandatos en el Senado, decidió que su trabajo allí estaba hecho. Las estructuras que había construido ahora podían funcionar sin él. Regresó a su barrio, a Iztapalapa, no como un político poderoso,
sino como un ciudadano más. Fundó una escuela para jóvenes talentosos de bajos recursos, asegurándose de que otros niños como él tuvieran las oportunidades que él casi no tuvo. A menudo lo veían caminar por las mismas calles por las que había recogido botellas de niño, ahora conversando con los vecinos, escuchando sus problemas y ofreciendo consejos. Seguía siendo el mismo Mateo, el hombre que creía que el verdadero valor de una persona no se medía por lo que acumulaba, sino por lo que daba. Su riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en el respeto y el amor de su comunidad. Una tarde, mientras pasaba por una pequeña tienda de abarrotes, vio a un niño pequeño discutiendo con el dueño. El niño no tenía suficiente dinero para comprar un pan dulce. Mateo se acercó, le sonrió al niño y pagó el pan. Luego se agachó y le dijo en voz baja: «Nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tu valor está aquí». Y le tocó suavemente el pecho, justo sobre el corazón. El niño lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber que estaba hablando con una leyenda. Para Mateo, ese pequeño gesto lo era todo. Era el círculo que se cerraba. No se trataba de derribar a los poderosos, se trataba de levantar a los que no tenían poder. Esa era la verdadera justicia, esa era la promesa que se había hecho a sí mismo hacía tantos años. Una promesa que no solo había cumplido, sino que había convertido en la misión de su vida. Y así, la historia que comenzó con un acto de crueldad en una tienda de lujo, terminó con un acto de bondad en un humilde barrio. Demostró que la oscuridad puede crear monstruos, pero también puede forjar héroes, y que a veces el cambio más profundo y duradero no comienza con un estruendo, sino con el susurro de un juramento hecho por un niño, un juramento que resonaría a través de las décadas y cambiaría el destino de una nación para siempre. El legado de Ricardo Montenegro fue el polvo y el olvido. El legado de Mateo Hernández fue una generación de jóvenes que crecieron creyendo que la justicia era posible, que el cambio era alcanzable y que la dignidad era su derecho de nacimiento innegociable. Su vida se convirtió en un faro, una prueba de que la verdadera venganza no es la destrucción, sino la construcción de algo mejor a partir de las cenizas de la injusticia. El Centro de Justicia Social siguió creciendo, abriendo sucursales en todo el país, cada una de ellas un santuario para los oprimidos y un campo de batalla contra los corruptos. El nombre de Mateo Hernández se convirtió en sinónimo de esperanza y su historia en un himno nacional no oficial sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la tiranía y la arrogancia. Al final, Ricardo Montenegro le había enseñado a Mateo la lección más valiosa de todas, aunque no de la manera que pretendía. Le enseñó que los imperios construidos sobre la crueldad tienen cimientos de arena, listos para derrumbarse ante la más mínima brisa de justicia. Y Mateo, a su vez, le enseñó al mundo que la brisa más poderosa de todas puede nacer del aliento de un solo niño que se niega a ser quebrantado.